programa en el cual tratamos un tema. El tema de hoy es hacia dónde nos dirigimos. Y nos preguntamos nosotros acá en la mesa hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y hacíamos la relación de que el camino es la vida, o un poco preguntábamos, es decir, nos preguntábamos y les preguntamos. Es decir, las preguntas que uno se puede formular tienen una contestación que en principio, si uno se las ha hecho a las preguntas, seguramente tiene la respuesta. Nosotros acá, dando un tema, haciendo preguntas, es como que damos un pie o tenemos como una... los participamos a ustedes para compartir estas preguntas que seguramente después del intercambio tengan respuestas más enriquecedoras. Entonces, la pregunta de hoy es ¿hacia dónde nos dirigimos en esta vida? El camino que tomamos ¿tiene que ver con la vida o es algo imaginario, o vivimos en una ficción, o la imaginación nos juega malas pasadas y no ponemos los pies sobre las tierras, sino que hablamos de aquello o vivimos hipotéticamente aquellos que imaginamos? Entonces, el título tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es investigar siempre un poco más sobre lo que nos está pasando, tratando de construir un hombre distinto, creando valores, tratando de crear un estudio interno que tiene que ver con la vida, justamente, cuando uno ha pasado tantos años estudiando tantas materias que después no son prácticamente aplicables en lo que nos toca vivir. Entonces, compartimos ahora con Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Vamos a saludar. Buenas tardes. Apurado el camino de hoy, ¿eh? Y con Guillo. ¿Qué tal, Guillo? ¿Qué tal, Lucho? Y parece que hay faltantes de... Uno que no encontró el camino para llegar. Claro, no tenía objetivo. O tenía objetivo y se le cruzó por otro lado. Algo más interesante. Ajá. O que le dio miedo. Y realmente, ¿qué nos interesa? Porque también lo hemos dicho en otras oportunidades, si uno no estuviese abocado a esto, abocado a ir un poco más allá de lo que se ve, es como que la vida pierde sentido o tiene un sentido bastante superficial. Y un poco hablábamos, Guillo, sí, más temprano de eso nosotros, ¿no? Venimos hablando porque todos los días no son iguales. Hay días que el sol parecería que sale más fuerte, otro día no tanto. Hay nubes también. Para hablar del camino, primero habría que conceptualmente aclarar algunas cosas. Nosotros no somos consejeros, no tenemos receta de cocina. Nosotros siempre planteamos las cosas que son las que hacemos. De realidad o de realización, muchas veces 0, muchas veces 5, muchas veces 10, para darle una calificación del 0 al 10. ¿Qué es plantearse el camino? Para mí, plantearme otro camino o el camino fue un cambio radical en mi vida. Fue dejar lo que yo creía que estaba haciendo, que rápidamente me di cuenta de que lo estaba haciendo desde el ego, o para que se entienda mejor, del defecto, desde mi orgullo, desde mis vanidades, muchas veces desde mi resentimiento de la niñez. Cuando el tape llega a determinado estamento bancario que tiene un peso en el bolsillo, se le vienen todas las... se enloquece de alguna forma, dentro siempre de la realización que ha podido hacer en la materia. Pero yo no vivía cómodo conmigo. Yo siempre dije que vivía a destiempo.
cuando sentía olor en la parrilla no tenía plata, y cuando tenía plata en el bolsillo estaba estresado, no tenía hambre. Entonces, de ahí tuve que rehacerme, y me sigo tratando de realizar hasta el día de hoy, y va a ser hasta el día que yo tome la decisión de dejar ya, o la tome por mí de dejar la vida. Entonces, son cambios. Y entonces, ¿cuál es la piedra fundamental de decir, planto esta ancla para empezar a caminar en esta dirección? En primer lugar, es tomar la decisión. Nadie toma una decisión en una cosa tan importante que es cambiar de vida en lo que se puede con ayuda, sino que uno es el que toma la determinación. E indudablemente existen en la tierra sabios, o una sabiduría que está implícita en el hombre, que si mañana vos no encontrás o tenés dificultades, si acudís a la consulta te pueden aliviar y poder seguir caminando sin tanta carga. Pero una de las piezas fundamentales de empezar a transitar el camino es no ser mentiroso. Y yo le llamo mentira a ese cuerpo emocional que por temor, por el que dirán, porque uno está constituido socialmente, deportivamente, políticamente de una forma, y tiene que destrabar todo eso, volverlo a cero, para iniciar una nueva vida. Entonces, yo en mi vida de realización material era muy pícaro para hablar, pero fundamentalmente encubría la verdad con una mentira que llevaba a mis campos de negocio, de tener ventaja, de ser exitoso. Y ahora hay que vivir una realidad que es la verdad pura, lo cual no quiere decir que todavía desde el campo emocional soy bastante mentiroso para acomodar situaciones, porque es la parte todavía de ilusión que yo cargo. Pero la realidad mía es que vivo un presente con muchas dudas, con muchos frentes en donde todavía en determinado día y a determinada hora creo que la culpa es la del otro. Y tomar un nuevo camino es decir, tengo que limpiar todos los residuos de mugre que cargo de lo que creen en vida, a lo mejor de vidas pasadas también, y lo que no creen en vida pasada, al menos de esta vida. Hacerse cargo en una profunda transformación. Sin mentira, con mucha voluntad y convicción, uno puede decir, doy el primer paso. El segundo, más seguro que quién sabe, ¿no? Las preguntas que uno se hace respecto de estos temas son muy importantes, como decíamos en un principio. Una que tendríamos que formularnos, que yo me la he formulado y que cada uno podría hacerlo, es: ¿estoy bien en este momento en cómo me siento? Es decir, ¿estoy bien con lo que hago? ¿Me siento feliz haciendo lo que hago? Y tratar de investigar, o muchas veces sale a la luz, si no nos mentimos, como decías vos, Guillo, recién, si uno es sincero, sale a la luz que uno está transitando una vida sin contenido, está transitando una vida hueca, vacía, siempre teniendo como referencia aquello que tiene que ver con valores humanos, con valores morales, con la búsqueda del espíritu. Entonces, me pregunté en algún momento, y pregunto hoy como si fuese un cuestionamiento que cada uno debiera hacerse en algún momento de su vida: ¿me siento bien? ¿Quiero cambiar? ¿No quiero cambiar? ¿Por qué quiero cambiar o por qué no quiero cambiar? E investigar. Porque una de las cosas que decíamos hoy es
Hablábamos del deporte, pero podemos hablar del cine, podemos hablar de la comida, podemos hablar cuántas cosas que tienen que ver con aquello que es con un auto, con todo lo que tiene que ver con lo material, que no le da contenido a lo espiritual, a lo interno nuestro, a lo que trasciende aquello que vemos. Entonces, preguntándome hacia dónde voy, desde dónde estoy, es decir, dónde estoy parado, ir obteniendo alguna respuesta. Y la respuesta de hoy va a ser lo que yo llegue a contestarme, y a partir de esa contestación puedo ir elaborando y puedo ir transitando con un poco más de seguridad, porque es como que si fuésemos caminando ciegamente, es decir, con los ojos cerrados, y nos chocamos con una pared, y nos choca otra persona, y chocamos nosotros a otra persona, es decir, con roces, con fricciones, porque no sabemos ver, porque no vemos. Entonces, preguntarnos hacia dónde vamos, pero dónde estamos, y si en donde estamos somos felices, estamos conformes con lo que hacemos, obtener respuestas. Sí, sobre todo que, Carlos, no sé si vos querías hablar. Vos está abierto el micrófono. Estoy perdido con el camino. Yo creí que iba a decir, estoy perfecto escuchando. También. Siempre uno plantea que para colmo son planteos de cambio, de recorrer un camino, que son caminos muy internos, muy abstractos, después con resultados en la materia inclusive, pero cuando uno da el primer paso, es una abstracción, es claro, algo que... Claro. Que tiene que ver con la fe. Uno tiene que... El asunto es impulsarse, arrancar. Después, en la medida que uno va caminando, y si logra hacerlo, en mi caso, que soy más voluntad que amor, tengo que poner los términos que siento, primero voluntad, después amor, debería ser al revés, es como uno va sintiéndose o alejándose de ese vacío que se lo plantean en toda la filosofía, en todas las religiones. Ese vacío, el hombre, en su no querer determinarse, lo llena con viajes, claro, con aviones, ya como que los inventos son, hasta con guerra lo llena. Hoy estamos, al menos son dos potencias que tienen armamento nuclear, que están al menos pituqueando que se van a agredir. Y si se llegan a agredir y uno se da cuenta que lo hacen de aburrido o para llenar un hueco, entonces uno plantea lo máximo, pero lo mínimo sucede en cada uno. ¿Cuántas veces uno se levanta con ganas de no hacer nada? Entonces uno se plantea, pero ¿cómo? Si yo me he planteado un camino, le pongo voluntad, le pongo intensidad, ¿qué es este cansancio? Entonces es un planteo permanente de caminar. Hay tentaciones propias, tentaciones que estarán a los éteres, y desgraciadamente uno no la puede ver, no la puede esquivar. Bueno, entonces, pero estas son sensaciones que tiene el caminante cuando se largó a caminar. Si alguien que escucha no tiene la decisión de caminar, esto le puede servir muy poco, porque uno está hablando ya de la sensación que se siente cuando uno empezó a caminar, que no quiere decir que esté allá en la cima, ni mucho menos, pero ya un paso en la vida del hombre es una eternidad. El primer paso es... ¿Cuánto? Yo me decía, y al escucharte recordaba, cuánto tiene que ver la fe en esos primeros pasos. Y una fe consciente, o lo más consciente que uno pueda, teniendo en cuenta que hay cosas que no vemos. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿y quién nos dice que no hay una cuarta o una quinta? Es decir, así como nos pueden decir que sí, nos pueden decir que no. Y si uno en ese sentido, en otro, es decir,
Por ejemplo, cuando no tenemos la convicción o muchas veces la creencia, que no deja de ser una fe que si a lo largo del tiempo no evoluciona, es una fe ciega. Es decir, yo hablando de una fe más consciente, más que nos lleve a conocer, si no nos proponemos buscar cosas que no se ven, es decir, tenemos un ser espiritual. Son palabras, pero ¿quién nos impide a nosotros tratar de realizar ese conocimiento? ¿Y qué no, si no la fe es lo que nos permite dar ese primer paso? Ahora, es una invitación, es una propuesta. Si nosotros justamente estamos hablando desde ese primer paso dado, que no nos lleva a ningún lugar más alto ni más bajo de la escalera, sino nuestra propia escalera, nuestros propios escalones. Entonces, el poder visualizar un objetivo de vida, el poder imaginar con conciencia que hay algo más que lo que estamos acostumbrados a tocar, lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente, nos estamos dando una oportunidad de conocimiento que si no sería posible. Entonces, la importancia de dar ese primer paso diciéndonos que hay algo más allá. La fe nos va a permitir eso. Si esa fe se convierte en algo anquilosado, en algo duro, en algo que no se mueve, y podemos vivir toda una vida o creyendo que Dios existe, o creyendo que hay vida en otros planetas, o creyendo que tenemos algo interiormente que no sabemos qué es, pero sin verificarlo. Entonces, tener esa fe que nos permita descubrir, que nos permita experimentar. Y hablando de experimentación, yo escuchaba recién, Guillo, que decía que hay elementos que uno puede leer o que uno puede recepcionar de afuera. Ahora, cuando vamos a la experimentación, aquel dicho que vos siempre decís, que nos sacan el banquito, cuando vamos a la experimentación podemos haber leído enciclopedia, pero estamos solos. Ahora, es una posibilidad grandiosa, porque estamos solos para experimentar, para saber. Y nadie va a poder hacer esa experiencia por nosotros. Entonces, tal vez en algún momento podemos dar fe de algunas cosas que pasan, que nos pasan, y quien tenemos enfrente va a escuchar palabras y nosotros vamos a estar hablando desde la experimentación, desde la experiencia, desde aquello que sabemos. Lo que uno pensaba que era la fe, en mí ha cambiado tanto el significado de lo que puede ser la fe. Digamos, hace poco tiempo para mí la fe era una herramienta que tenían para decir, alguien de afuera deposita en mí la confianza. Y bueno, todo va cambiando en la medida que uno va mirando para adentro, ¿no? Si tomo la fe como la fuerza que desde mi interior me lleva a buscar algo desconocido, esa fe no tiene nada que ver con la fe que nos han mostrado nuestros sistemas de creencias sociales, ¿no? La fe nos sostiene en un camino que vamos hacia lo desconocido. Si uno quiere cruzar el charco, tiene que perder de vista el horizonte. ¿Y qué te sostiene en el medio? Porque es desconocido, creo, por lo menos para mí es desconocido eso que lo que planteaban ustedes. No le damos ni siquiera importancia a eso mismo que nos llevó a tomar una decisión de decir, no, esta vida ya no la quiero más para mí. Bueno, por lo menos nosotros hemos dicho, con esta vida que llevo hasta aquí no me alcanza. Vamos a buscar otra cosa, pero para buscar otra cosa tenés que trabajar. Trabajar, y es más, a veces me causó gracia cuando Guillermo decía, tirar el ancla para empezar un camino. Si vos tirás el ancla no empezás un camino. Si vos tirás el ancla detenés un camino. Empezar el camino que nosotros planteamos es
dejar de ir en esa dirección como para ir para, no sé si para el otro lado, para arriba, pero vas en una dirección completamente distinta de la que ibas hasta ese momento. Que tal vez no había dirección. O tal vez Y anclarte es decir, en este momento me freno esto que estoy viviendo para tomar un camino. Es pisar la pelota cuando estás jugando. Exactamente. Bueno, tenemos varios ejemplos así, prácticos. Pero uno, muchas veces, que es lo que yo decía hace un rato, parece que vive, pero transita una vida física vacía de contenido. Entonces, como un barco, como un velero, como un que depende de dónde venga el viento, para ese lado va. Es decir, de donde lo impulse el viento va para un lado y mañana va para otro y pasado va para otro. Entonces, poder decir, bueno, yo estoy acá. Poder decir, bueno, mi realidad es esta, que tiene que ver con hacerse preguntas, ¿no? ¿Desde dónde parto? Y una vez que tengo más o menos, nomás visualizado algunas cosas, decir, mi dirección es esta. Y después mucho trabajo. Porque cuando yo tomo la determinación y doy ese primer paso, voy a estar lleno de complicaciones. Porque la vida es problema. Ahora, esos problemas que nosotros por ahí en mesas de café o mate de por medio dialogamos de esas dificultades que se presentan, pueden ser tomadas como posibilidad de aprendizaje o como aquello que se presenta y que no lo queremos. Es decir, que lo rechazamos, que no lo deseamos. Un poco hablábamos de eso hace un ratito, ¿no? Nosotros queremos que los chicos nuestros, los hijos, hagan tal y cual cosa y nosotros sabemos que lo más indicado es eso, pero por lo que nosotros hemos vivido. Entonces, cuando pasan 30 años desde que vos le dijiste lo que era bueno para mí hace 30 años, y hoy veo lo que están haciendo, que hace 30 años yo estaba convencido y hoy me agarro la cabeza cuando lo hacen. Sí. Nosotros por ahí hablamos de que la vida, el transitar la vida en forma lo más consciente que se pueda, es un camino hecho con atención, con conciencia, con otro contenido. Es decir, le estamos dando sal a esa vida, le estamos dando gusto. Porque si no vamos a transitar sin vivir. Es decir, podemos llegar a tener una vida física sin una vida espiritual. Y no estamos seguros, o no tenemos la seguridad, o no tenemos la conciencia de que lo que nos impulsa esta vida física es un espíritu. Ahora, esto son palabras, esto es algo que nosotros estamos expresando. Ahora, esto a la vez es una invitación para aquel que quiera experimentarlo, saberlo. Es decir, la verdad está dentro nuestro. Esa voluntad y ese amor están dentro nuestro si nosotros nos ponemos a ejercitarlo, los ponemos en movimiento. Entonces, ¿qué posibilidad la que tenemos de vivir una vida distinta? Y la tenemos todos. Tantas veces hemos dicho, ¿no? Que no somos elegidos, pero que nos podemos elegir para vivir algo diferente. Bueno, es una invitación que no la hacemos nosotros. Es decir, la vida misma nos lo está proponiendo y tenemos que levantar la mano y decir, bueno, yo me elijo a vivir algo diferente. Entonces, ¿y qué será ese algo diferente? Y por ahí cuando estoy impaciente, ser paciente, cuando estoy enojado, buscar la calma, cuando tengo razón, tratar de mediar y buscar el acercamiento y no la pelea, es decir, cosas concretas. Porque pareciera que cuando uno habla de estos temas, habla de lo espiritual y se tiene que ir a una montaña a meditar y lo que hay que hacer está en el cada día, ¿no? En la calle. Cuando uno habla de camino, habla de un comienzo, un trabajo en el medio para un final, ¿no?
pero a veces es lo mismo que nos pasa en un día. Claro. Cosas que le pasan a uno de decidir un camino y empezar a transitarlo, empezar un trabajo y no darse la pausa para descansar y reponer fuerza. Digamos, que está ligado con poner alegría y poner la atención en lo que estamos haciendo. No sé, yo nunca me imaginé que decidir hacer otro camino puede ser hacer el mismo poniéndole más alegría. Claro, otro contenido. Y me cuesta, pero cuando he tratado de hacer eso este tiempo y uno ve las reacciones en uno mismo y en los que te rodean, de decir, vamos a hacer una pausa como para darle buen ritmo al trabajo. Y a mí me ha costado hacer eso, pero cuando lo he logrado, realmente la alegría como que se manifiesta, ¿no? Esa importancia de vivir las mismas cosas que vivíamos antes, poniendo un poco más de alegría en lo que hacemos y poniendo un poquito más de consideración hacia el cansancio del que me ayuda, son cosas que son muy, muy importantes. Vamos a hacer una pausa ahora, pero referido a eso, uno tiene que partir desde el lugar en que está. Desde allí partimos y haciendo las mismas cosas que hacíamos. Es decir, nosotros no vamos a dejar de trabajar en lo que trabajábamos, ni transitar, ni cambiarnos de casa, ni todo aquello que uno vive, vivirlo de otra manera, como vos estás diciendo. Para eso ir conociéndose e ir poniéndole contenido a esa vida. ¿Pero desde dónde? Desde lo que uno, es decir, si yo soy de una religión, no me tengo que cambiar de religión para empezar a conocerme, para empezar a saber quién soy y hacia dónde voy. Es decir, desde donde estoy puedo dar los pasos que me permitan cada día ser un poco más consciente. Bueno, hemos escuchado un tema afín a lo que estamos hablando, digamos. Uno encuentra verdades en un tema musical, en un día soleado, en un día de lluvia. Uno encuentra verdades o aproximaciones a algún conocimiento transitando justamente la vida. Nosotros siempre comentamos que somos los que participamos de este programa, somos miembros de una institución, la Fundación Impulso de una Nueva Vida, y lo que estamos abocados justamente es a aprender, y este programa es Aprendamos Juntos, que tratamos en nuestras experiencias ir haciendo cada vez más grande aquel conocimiento que tiene que ver con los mundos internos. Siempre hacemos mención a lo que hay propuesto en la página de la Fundación, Carlos, ¿es? Sí, en la Fundación, la página de la Fundación, que es impulsodeunannuevavida.org, hay mucho material, fundamentalmente material que ha salido de las charlas, de las conferencias que ha dado Daniel Fernández en estos últimos 8 o 9 años, que se han grabado, se han filmado, algunas de ellas se han hecho material escrito. Hay material para escuchar, para ver y para descargar, con distintos temas que para nosotros y para las personas son interesantes, ¿no? Temas como decir qué es la compasión, la magia o la anterior. Lee algunos títulos. Acá, por eso estos son títulos de algunos de los fascículos que están disponibles, que se pueden descargar y se pueden imprimir. Claro. Incluso hay un formato para imprimirlos. Acompañando la vida de los niños, por ejemplo, la niñez o el aprender a perdonar. Esto es material escrito, ¿no? Hay videos muy lindos también que
se pueden encontrar allí fácilmente. Impulso de una nueva vida.org. También hay una dirección de Facebook que es Fundación Impulso de una Nueva Vida. Hay títulos, hay bibliografía, hay palabras, hay experiencias de, en este caso, Daniel Ferminades. Y la invitación es hacer la propia experiencia, que no quede como mera teoría aquello de lo cual estamos hablando. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, leímos un libro, lean tal libro. No, hagamos la experiencia. Es decir, vivamos aquello que estamos escuchando, leyendo. No va a haber nadie que venga a decirnos esto es la verdad. Y si nos lo dicen, tratemos de verificarlo, es decir, no creerlo, porque nos quedaríamos en el mismo lugar creyendo durante el tiempo que damos. Cuando uno experimenta y cuando uno toma esta vida como un campo de experimentación, puede llegar a dar fe de aquello a lo que le tenía fe. Entonces, hay mucha bibliografía, es una invitación a que participen, a que lean, a que escuchen, pero a que lo comprueben principalmente. A comprobar lo que uno comprende o lo que uno capta, ¿no? Sí, a veces hasta casi inconscientemente, Carlos, porque a veces es las ganas que uno tiene de aquello que está escuchando y que por ahí tomás una dirección y después la cambiás. Es decir, esto que estamos hablando, hacia dónde nos dirigimos, yo creo que si uno mira 5 años atrás, si bien uno tiene un norte diciendo, bueno, yo quiero ser cada vez más consciente, pero después en el día a día, en lo diario, vas probando, te caes, te levantás, te equivocás, volvés a probar, y hay veces que uno no llega a un conocimiento que vos podés firmar eso que estás diciendo, sino estás intentando, estás permanentemente intentando. Sí, pero uno puede decir de su propia experiencia lo que ha sido y como decís Claro, vos, dar fe. Uno puede claro. decir, esto para mí es verdad. Claro, claro. La cuestión es, somos diferentes, somos distintos y por lo tanto no podemos hacer la misma experiencia Sí, ninguno, ¿no? es verdad. Entonces, lo Cada más uno que tiene su podemos propio hacer camino. es inspirarnos y acompañarnos, y es una de las cosas más difíciles, ¿no? Aceptarnos en que yo aceptar tu ayuda para seguir en la misma dirección que voy yo. Viste que siempre que uno ayuda al otro, tendemos a torcerlo al que Que más haga o lo menos que como uno cuando quiere. hablábamos de los hijos. Claro, que haga lo que uno quiere, Claro, sí. ¿Cómo aprender a respetar la decisión del otro y ayudarlo? Porque cuando yo me equivoque y encuentre que me dolió porque me caí, yo me voy a dar cuenta bien clarito que hacia ahí no es. Si no llego nunca, por lo menos hasta el borde de ese lugar, siempre me voy a quedar con la duda de que si fue o no fue lo que tenía que hacer. Sí, uno tiene indudablemente que recorrer su propio camino y pisará distintas piedras. Ahora, los problemas que se presentan no son tan distintos para uno que para otros. Los problemas que se presentan, que tienen que ver con los defectos, con situaciones en los cuales se pone de manifiesto o virtudes o defectos, es decir, aspectos positivos o negativos de la personalidad, del ser, son bastante parecidos. Lo que pasa es que pareciera que en nuestros orgullos o nos sentimos más o nos sentimos menos respecto del que tenemos cerca, del que tenemos al lado, y nos gana la cabeza en lugar de ganarnos el corazón. Si uno, hace un rato charlábamos con Guillo cuando veníamos para acá, si uno estuviese permanentemente mirando los dientes blancos, esa parábola, esa línea que hay en la Biblia que habla de que miraron
el esqueleto, los desechos de un animal estaba pudriéndose y sin embargo Jesús vio los dientes blancos. Uno no tiene esa predisposición. ¿Por qué? ¿Podríamos tenerla? Sí. Buscando siempre los dientes blancos. Entonces ya en una relación ya no estaríamos buscándole el doblez, no estaríamos buscándole aquello que no nos gusta, sino tratando de unir fuerza. No es lo que pasa. Sí. Si uno transita la calle, ve pelea, ve fricciones. Mayormente. Muy mayormente. Yo diría en un 99%, ojalá que me equivoque mucho. Y en el otro trabaja la fe. Sí, el paradigma de la sabiduría en este momento dice que el camino es la vida y quien la puede transitar con amor se acerca, claro, a fuentes del Padre Creador. Y hay signos de quien puede caminar lo que hoy yo decía que era una abstracción, después concreto. Uno va conociendo hombres que son solidarios, fraternos, que son piadosos. Y con esos es lo que uno puede al menos charlar y daría la impresión de que vamos caminando en paralelo, es decir, cada uno en su camino, pero vamos caminando direccionado hacia. Algún día esos caminos se juntarán y seremos uno los que caminamos. Pero hoy tener claridad que la vida realmente es el camino y hay que transitarlo con amor y con voluntad. Y ya hay ejemplos, como acabo de decir. No todo está perdido, sino que en el mundo habrá personas que están transitando sus caminos con espinas diferentes, pero todos saben que al final del camino está la rosa mística del corazón. ¿Qué rosal no tiene espina? Pero si a la primera lastimadura nos ponemos al costado del camino, se hace muy, muy lento, muy pesado. Es decir, uno tiene que ir pese a los golpes, levantarse, utilizar mucho la constancia, la perseverancia, para encontrar, es como el horizonte. Cuando uno cree que encontró, se corrió. Pero esa es la vida, ¿no? Uno va, cuando va transitando estos temas, cuando va transitando este objetivo de vida distinto, va dándose cuenta de que muchas de las cosas a las cuales les daba importancia no la tienen. Entonces, nosotros hace un rato hablábamos de un deporte, de un auto, y como que pierden sentido. Yo recuerdo la importancia que los chicos lo ven distinto, ¿no? Pero cuando uno tenía 20 años, que la pérdida porque le fue mal en un examen o no estudió lo suficiente, la pérdida de un año era algo muy importante, muy grande. Cuando uno llega a los 40 años, es decir, un año más, un año menos en determinada etapa de la vida, bien tomado, no tiene importancia. Nosotros tenemos que dimensionar las cosas en su justa medida, en su real dimensión. Nosotros, por ahí, el hecho de estar buscando aquello que no tiene que ver con lo material, que no quita que no hagamos las cosas de la misma manera en aquello que tenemos que hacer como vida material que se nos presenta, pero que no lo buscamos como prioridad, vamos dimensionando de otra forma, vamos sintiendo de otra forma. Por ejemplo, cuando estamos mal o cuando quedamos mal frente a alguien, ¿qué se nos mueve? ¿Son los orgullos propios? ¿Es que no pudimos ayudar y sentimos compasión por el otro? ¿Cómo actuamos hablando de una actuación como el movimiento, como el hecho que llevamos a la práctica?
¿qué nos impulsa? Entonces, poder vernos, poder observarnos, poder ir viendo con sinceridad a dónde estamos, con sinceridad viendo lo positivo y lo negativo que tenemos, porque muchas veces el globo lo inflamos creyéndonos que somos más de lo que somos, y muchas veces ese globo se pincha y nos creemos menos de lo que somos. Entonces, poder poner los pies firmes en la tierra con una mirada hacia lo trascendente, con una mirada hacia lo que va más allá de lo físico. Y es un desafío, porque no es simple eso, viviendo el día a día que se nos presentan, si cuando hay alguien enfrente que nos está mintiendo y nosotros sabemos que nos miente y tenemos que adecuarnos y ver y accionar de la mejor manera, sin ser tontos y a la vez sin ocasionarle al otro, o sin ocasionar roces, o sin ocasionar una confrontación, que es lo más común. Entonces, ¿cuántas cosas para ver? ¿Cuántas cosas para estudiar? ¿Cuántas cosas para darse cuenta? ¿Cuánta posibilidad que tenemos de ser un poco, de ver cada día un poco más? Porque por ahí somos ciegos. Es decir, si no sabemos por qué reaccionamos cuando alguien nos dice gordo, nos dice flaco, nos dice alto, nos dice bajo, y solamente nos quedamos con la reacción que tenemos, y eso es lo que está bien porque nos dijeron tal cosa, tenemos razón y contestamos, hay bastante inconsciencia en esos hechos. Bueno, es real, ¿no? Eso de tener siempre la razón, como nos ha pasado. Es peligroso tener razón. Ahora, si uno va un tiempito atrás, había tantas cosas en las que yo tenía razón y hoy es un absurdo. Entonces en ese momento mentía. Si me pasó eso y aprendí de esas cositas, hoy estoy mintiendo en cuanto. Las razones, como quien decía, las razones apenas son razones, ni siquiera son verdades. Claro. Por lo menos para los que le hemos dado mucha importancia a las razones y a nuestro pensamiento y a las estructuras que tenemos, y miramos todo desde un lugar que no sé si nos hemos construido en poquito tiempo o en más, pero que es muy fuerte, y pensamos que toda la vida y el conocimiento y la sabiduría vienen de ahí. Correr de ahí no es fácil, ¿no? No es fácil. Y patalear en el aire, y a veces te asustás y te volvés. Claro, Carlos, porque hay que tener, cuando hoy hablábamos al comienzo de esto, si vos no tenés la convicción y la decisión de arrancar, te digo que el no arrancar es más cómodo para el hombre, porque el hombre vive en una felicidad prefabricada. Entonces los primeros pasos que uno hace es como ponerse el mundo en contra. Y vos te planteás, pero ¿cómo si yo trato de vivir en amor? Me iba antes mejor, que a la palabra amor no la conocía. Entonces, en los primeros pasos hay muchos vendavales. Entonces las piedras son las de cada uno, pero las primeras piedras son bravas. Después uno navega, siempre va a haber vientos impropios que te confunden, que te hacen, pero ya una vez que empezás a caminar ya va adquiriendo otra templanza. El hombre templado ya sabe a dónde está parado y puede aguantar mejor cualquier tipo de temporal. Pero cuando vos sos nuevito que querés dar el primer paso y se te presenta, por ejemplo, vos querés ser, y te notan cambiado, y uno que comete el error, que voy a agregar algo, y dije, para empezar el camino no hay que ser mentiroso, y también para empezar el camino hay que manejar el silencio, porque vos te sentís tan conmocionado cuando anclás para empezar un camino nuevo, que lo contás. Y entonces el mejor amigo
que estaba en la materia con vos, dice, pero ¿qué le pasa a este? Si esto se soluciona con una pastillita, este chico está depresivo, ya no anda, no va a la parrilla con nosotros, ya no ríe como antes, parecería que uno no puede contar un chiste verde porque él pone cara demasiado serio cuando antes lo festejaba. Entonces son todas aglutinantes y que se convierten en tormentas hasta que uno va perdiendo la piel vieja y va teniendo el pelechito nuevo en el camino. Eso también es así, es decir, que para arrancar es no ser mentiroso, saber a dónde, que un camino que sin mentira y osadía se puede realizar, y siempre en silencio, porque parece que esa alegría interna de marchar por una nueva senda, uno la quiere transmitir, y lo que más logra de aceptaciones es que te digan muy lastimosamente, anda al médico. Va un poco con la reacción del que vos decías, que se siente bien en el lugar en que está, y qué derecho tengo yo de andar moviéndole el piso, ¿no? Claro, y a veces uno no tiene esa intención no a veces, casi nunca tiene la intención de moverle el piso a nadie. Ahora, hay gente que ni siquiera quiere escuchar porque no quiere cambiar, tiene miedo. En lugar de tener la alegría de poder conocer, tiene miedo de aquello en lo que se basa o lo que tiene como muleta o bastón termine rompiéndose y termine en el suelo. Y hay algo, Lucho, que estamos hablando del primer paso, del segundo, del tercero. Cuando ya ha transitado un trechito del camino, quizá uno no lo maneje conscientemente, pero empieza el trabajo interno y ese caminar hacia una fuente del Padre Creador. Uno lo que siente es que atrae muy mínimamente, y también se siente que repulsa a una cantidad de gente, porque hasta la quietud, el silencio, va en contra, al menos del mundo material, el mundo de los grandes negocios, en donde hay un polo que parecería que lo único que junta es una moneda. Y uno no rechaza lo que es una moneda, porque ya uno lo ha aprendido, que con fantasía, pan y cebolla tampoco se puede vivir, pero viven en unas polaridades tan complejas que esa paz que uno logra en el camino trae repulsión, pero en repulsión es cosa interesantísima. Ahí a veces va en el colectivo, recién bañado, y hay un asiento que vos vas compartiendo y es capaz que lo dejan vacío, y el colectivo va con varias personas. Vos llega un momento que al principio que puedes decir, pero ¿qué? No me cambié las medias, tendría olor a pata, ¿qué pasa acá? Bueno, después entonces toda una transformación y un darse cuenta, y uno empieza a tener la compasión. Y no es que yo sea un santo, ni mucho menos. Los santos, creo que si me conocen a mí en serio se desmayarían, pero son todas parte de esto que hemos hablado hoy, que es del camino, ¿no? Ahora, el camino lo vamos a transitar todo. Es decir, consciente o inconscientemente vamos a estar transitando el camino. Y esto que tiene que ver con lo que es la religión, que es religarse, religarse con Dios, todos nos vamos a religar. Entonces, lo distinto, la invitación, aquello que nosotros hablamos respecto de ese primer paso, segundo paso, es tomar la decisión de hacerlo consciente, de hacerlo más rápido, de hacerlo con alegría, de hacerlo con la felicidad que da vivir una vida distinta. Ahora,
lo vamos a transitar todos el camino. Y de ahí, que es lo que decíamos hoy, que el camino es la vida, nosotros podemos transitarlo de una manera o de otra. Podemos, por ejemplo, hoy dijimos, a veces es peligroso tener razón. Podemos tener razón y vivir peleando con la gente que piensa distinto, o podemos tener razón porque mediante un razonamiento nos dimos cuenta de algo y tratar de ayudar al que tenemos al lado. Y el hecho en sí puede ser lo mismo en cuanto a que alguien que tenemos cerca piensa distinto. Y dependiendo de nosotros, aquellos que creemos a nivel de energía, a nivel de relación, a nivel de amistad o enemistad. Entonces, que el camino es la vida, sin duda. Es decir, el Tao es el camino. Y lo que nosotros, al llegar a la tierra, al tener un espíritu, nosotros vamos a transitar ese camino. Y si nos gusta o no nos guste, si no tiene nada que ver con ninguna elucubración mental, lo vamos a transitar. Y el desafío es ser cada vez más consciente, y que esa conciencia tiene más que ver con el corazón que con la cabeza. Nosotros normalmente, por lo menos hablo en primera persona, vivimos desde la cabeza. Entonces vivimos chocando y peleando. Cuando empecemos a pensar con el corazón, seguramente nos dé vuelta las relaciones. Y algunos sí nos van a rechazar, como dice Guillo, y vamos a traer también a aquel que tenga ese objetivo de cambio, ese objetivo de vivir distinto, ese objetivo de vivir amorosamente. Me cuesta asociar objetivo con corazón. A ver. Lo asocio más con mentalmente. Con cabeza. Claro, lo asocio más con cabeza. Y sí. Como todo en nosotros tiene que ir cambiando, ¿no? Y es el cambio que uno tiene que hacer, y muchas veces, esto lo hemos hablado, es decir, ¿para qué sirve la imaginación? Porque nosotros usamos la imaginación para ir a jugar un número a la quinela y después imaginarnos que vamos a sacar tanto dinero. Y la imaginación tiene un sentido y es una herramienta que nos permite crear una realidad diferente, distinta de la que vivimos, acorde a aquel objetivo que tenemos. Sí. Hay que plantearse el objetivo. Es decir, hay que plantearse, bueno, yo recuerdo de chico, bueno, de hace muchos años, de ser un buscador. Es decir, lo importante no sé si es encontrar como considerarse que uno que está buscando. Si lo importante es ser un buscador. Y lo que encuentre, bueno, o va a ser casual, causal, va a ser fruto de un esfuerzo, va a ser un premio de la naturaleza, de Dios, llámenle como quieran. Pero el tema es estar buscando, el tema es hacernos preguntas, volvemos al principio del programa, el tema es obtener alguna respuesta, pero más importante es hacer preguntas y transitar ese camino. Vamos llegando al fin, sí. Si quieren agregar algo. Sí, que el tema que hemos tratado hoy da lugar a un título que lo trataremos cuando se pueda, que es Aquellos que buscan para no encontrar. Ajá. Que nos pasa a todos en algún momento. Claro, no es que sean otros, sino somos nosotros mismos en un momento. Es decir, ¿cuántas veces nos comportamos de tal forma que parecería que buscamos para no encontrarnos? Claro. Bueno, si nos vamos despidiendo, un gran abrazo de amor y voluntad para todos. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Hoy tenemos ausencia, es decir, no vino Luciano, Enzo tenía un compromiso. Le agradecemos a Juan Carlos y Sebastián que están allá en los controles y que saludan. Y bueno, será tal vez con este tema que menciona Guillo o con otro que tiene que ver con la búsqueda nuestra y que tiene que ver con tratar de compartirlo con ustedes. Vamos a tratar un tema más que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con aquello que nos proponemos de una manera diferente vivir. Muchas gracias y hasta el próximo programa.